Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Reyes, estudiante de Citotecnología 2 de la sección 1MB. Voy a hablar un poco acerca de la anatomía y la fisiología del sistema urinario. El sistema urinario o sistema excretor es un conjunto de órganos encargados en la eliminación de los residuos nitrogenados, conocidos en medicina como orina, que lo conforma la urea y la creatinina. Su arquitectura está compuesta por estructuras que filtran los fluidos corporales como los fluidos celomáticos y el líquido hemolinfo. La unidad básica de la filtración es el nefrosmo o el nefrón. El sistema urinario se compone por los riñones, dos uréteres, una vejiga y una uretra. Los riñones regulan la sangre y la composición, regulan la presión arterial y sintetizan la glucosa. Los órganos principales del sistema urinario son los riñones, debido a que estos producen, regulan y eliminan la orina. También se comportan como una glándula endocrina, debido a que secreta una hormona llamada eritropoyetina, que es la encargada para la producción de glóbulos rojos. También secreta la renina, que es la encargada de la participación de la regulación de la presión arterial. El transporte de la orina se realiza a través de los uréteres hacia la vejiga y de la vejiga hacia la uretra. A nivel anatómico vamos a encontrar que los riñones son dos órganos macizos, uno derecho y uno izquierdo, que están ubicados en la zona lumbar, al lado de la columna vertebral, y tienen un tamaño de 11 por 5 centímetros. Su peso es de 110 a 180 gramos. Tiene forma de habichuela. Tiene un borde interno y externo y tiene una hendidura central denominada ilio renal. Si realizáramos un corte vertical, vamos a encontrar una corteza renal, que es la parte más externa, y una médula renal, que es la parte más interna del riñón. Aparte de eso, vamos a encontrar un ilio renal que se encuentra en el borde del riñón. La pared uretral está compuesta por tres capas: la capa de mucosa, la capa de músculo liso y una capa de adherencia. La vejiga es como una especie de saco que se encarga de reservar la orina. La uretra es la parte final de las vías urinarias. Esta presenta en las mujeres o se encuentra de un tamaño muy corto, de 4 centímetros. En los varones miden aproximadamente 20 centímetros y se divide en tres segmentos. En la vejiga, uretra prostática, uretra cavernosa y uretra membranosa. En la citología urinaria vamos a encontrar que es una prueba que nos va a ayudar a diagnosticar las anomalías de las células. Estas también nos van a ayudar con otros procedimientos a descubrir tipos de cáncer, entre los más comunes el cáncer de vejiga, el cáncer de uretra y el cáncer de uréter. No existe riesgo alguno para un paciente en la toma de muestras de citología urinaria, debido a que la mayor parte de los pacientes utilizan envases estériles para la toma de la muestra y lo llevan al laboratorio. Aquellos pacientes que suelen tomar la muestra por medio de sonda pueden llegar a procesar o a presentar infecciones urinarias.
¿Cómo se debe preparar el paciente? Para la toma de la muestra citológica urinaria, pues el paciente debe estar previamente aseado y debe tomar la muestra de orina antes de la y debe tomar la muestra de orina luego después de la primera orina para ser llevada al laboratorio. Los resultados citológicos van a depender del tipo de laboratorio o del patólogo que lo procese. En los casos o los resultados más frecuentes que vamos a encontrar es espécimen no satisfactorio, que nos va a indicar que hubo escasas células o las células que se encontraron en la muestra no corresponden a la muestra de orina y es posible que deba repetir el estudio citológico. El estudio citológico con un resultado negativo quiere decir que no se encontraron ningún tipo de muestras, ningún tipo de células anormales en la muestra. Cuando tenemos un resultado anormal, quiere decir que se encontraron células anormales, pero no son lo suficientemente anormales para poder indicar que hay un cáncer. Cuando consigamos un resultado sospechoso, quiere decir que las células encontradas en la muestra urinaria son anormales y pueden ser cancerosas. Un resultado positivo claramente nos indica que se encuentran células cancerosas en la muestra urinaria. La citología urinaria no solo nos va a ayudar a la hora de reconocer un cáncer, sino también a reconocer las atipias que se encuentran en dicha muestra. La citología urinaria es un estudio o una evaluación interpretativa o sugestiva que se encarga de observar distintas muestras de orina en las cuales se van a determinar ciertas características que cumplan con ciertos requisitos para establecer un criterio diagnóstico. Este tipo de estudio fue descrito por primera vez en el año 1864 por Sanders, posteriormente también fue estudiado por Papanicolaou y Marshall. Como ya sabemos, Papanicolaou tiene un repertorio en la historia de la citología debido a sus descubrimientos y a sus reportes en la historia de la citología ginecológica. Además de esto, la citología urinaria se encarga de realizar estudios a poblaciones de riesgo o a personas que presenten algún tipo de síntoma para saber si tienen algunas características de malignidad en sus células o también pueden presentar alguna infección por microorganismos, también pueden presentar algún tipo de cambios reactivos o de cambios inflamatorios y eso ya lo sabrían mediante un reporte citológico. Ok, además de esto, tenemos en cuenta nuestro sistema de París de reporte. Esto surgió debido a la necesidad de establecer criterios diagnósticos. Ok, el sistema París de reporte nos establece distintos criterios diagnósticos. Entre ellos se encuentra sin atipia citológica. En este no observamos ningún tipo de cambio. Las células se ven exactamente como son descritas en su forma original según las literaturas. También tenemos los cambios celulares benignos, entre ellos podemos observar aquellos cambios que sean ocasionados, que puedan ser cambios reactivos, que puedan ser cambios inflamatorios. También pueden haber distintos tipos de cambios ocasionados ya sea por tratamientos, dentro de ellos también entran aquellas infecciones por microorganismos. Luego de esto tenemos la atipia indeterminada para neoplasia. En este caso, podemos decir que encontramos características que pueden parecer malignas, pero a la vez no son suficientes para establecer un diagnóstico concreto. Entonces sería como una especie de ascus, pero en el área de la citología urinaria, o sea, por hacer una comparación. Luego tenemos la neoplasia de bajo grado y la neoplasia de alto grado. Ya en este caso, si estaríamos hablando claramente de malignidad, estaríamos estableciendo un criterio diagnóstico de personas de alto riesgo, que ya poseen alguna enfermedad.
Luego de esto está también la característica insatisfactoria. En este caso, la muestra puede llegar a ser vista, pero no cumple con los requisitos necesarios, ya sea por falta de celularidad, ya sea porque la muestra fue tomada incorrectamente. No se puede examinar esta muestra, no se puede establecer un criterio diagnóstico de esta muestra y se coloca como una muestra insatisfactoria. Luego de esto podemos pasar a la celularidad normal. En nuestra celularidad normal encontramos primeramente a las células uroteliales. No puedes tener una muestra adecuada, una muestra satisfactoria de citología urinaria sin células uroteliales. Las células uroteliales son primordiales. Ok, estas células uroteliales también son conocidas como células en paraguas. Ellas presentan un citoplasma denso, espumoso y abundante, que también poseen un núcleo finamente granular, un núcleo redondo con cromatina finamente granular. También podemos encontrar células escamosas que se pueden tomar como contaminación. Son usuales en las muestras de mujeres. Ellas pueden descamarse fácilmente y pueden verse en las muestras urinarias. En el caso de las células glandulares, usualmente se ven, debido a las glándulas parauretrales y prostáticas son más comunes en hombres. Es muy raro cuando se derivan células endometriales o células endocervicales, debido a que es muy raro, no es común. Ok. También tenemos que destacar que en el caso de las células uroteliales poseen unas características comunes con respecto a las células escamosas del exocervix, debido a que ellas también presentan una especie de diferenciación. Se pueden observar células superficiales, se pueden observar células intermedias uroteliales. Luego de esto, pasamos al caso de los cambios celulares benignos. Como ya había mencionado anteriormente, están los cambios inflamatorios, están los cambios normales y están los cambios reactivos. Ok, primeramente podemos observar en los cambios celulares benignos que se pueden observar un poquito de cariomegalia, pero es muy leve, muy ligera. La cromatina se sigue manteniendo finamente granular. Pueden observarse nucleolos, pero no se van a observar los nucleolos tan acentuados como en el caso de los cambios reactivos. En el caso de los cambios reactivos podemos ver que los núcleos se puede observar cariomegalia, o sea, los núcleos se van a ver muchísimo más grandes. Los nucleoles se pueden ver acentuados, se puede ver una leve alteración de la relación núcleo-citoplasma. Claro, sin llegar a considerarse atipia, debido a que la cromatina se sigue manteniendo finamente granular, los núcleos se mantienen redondos. Puede haber una especie de anisocitosis, pero como sigo manteniendo, la cuestión va a estar en observar el núcleo para saber que no son características malignas. Ok. Ahora empezamos con los microorganismos. En este caso tenemos la nefrolitiasis. La nefrolitiasis es una infección bacteriana. Esta infección bacteriana puede causar cariomegalia, puede causar un aumento entre la relación núcleo-citoplasma, puede causar degeneración tanto del núcleo como del citoplasma, y se observan las células en grupos tridimensionales. Además, se puede observar como cierta pérdida de la polaridad. Esto es importante, este microorganismo es importante debido a que puede causar falsos positivos. Por eso, en el caso de la nefrolitiasis es muy importante, es extremadamente importante tener en cuenta la historia clínica del paciente. El virus de herpes simple y el citomegalovirus, como ya lo hemos visto antes, también se observa en citología ginecológica. Ok, en el caso del virus de herpes simple vamos a observar hipercromasia en el borde nuclear y un aclaramiento dentro del núcleo. ¿Qué nos va a dar esto? Esto nos va a dar un efecto de vidrio esmerilado, de fenómeno de vidrio esmerilado, como se ve en la diapositiva.
Y además, dentro de ellas se pueden observar inclusiones intranucleares, o sea, dentro del núcleo podemos observar algunas inclusiones. Además de esto, puede llegar a observarse multinucleación. Usualmente esto afecta a células más profundas. Y en el caso del citomegalovirus, como ya sabemos, es una inclusión dentro del núcleo basófila grande que se rodea de un halo perinuclear que da el aspecto de ojo de búho. También puede causar cariomegalia. También afecta a células profundas. El virus del papiloma humano, como ya sabemos, afecta a células escamosas. Esto también se puede observar en citología urinaria, sobre todo en citología femeninas, teniendo en cuenta que descaman muchas células escamosas, y en el caso de que alguna de las personas padezca de este tipo de infección, puede observarse. Como ya sabemos, ellas se caracterizan por el coilo, por tener una especie de borde alrededor de los núcleos, que como ya sabemos se conoce como coilo. Y también se pueden observar los núcleos en tinta china. Los núcleos pueden ser hipercromáticos, la cromatina sí se sigue manteniendo finamente granular, el citoplasma puede ser maduro, pero lo que más caracteriza al virus del papiloma humano es el coilo. También podemos tener en cuenta que existen los cambios asociados a los tratamientos. En el caso de los cambios asociados a los tratamientos tenemos la radiación y la quimioterapia. La radiación puede presentar cariomegalia, citomegalia, se puede observar multinucleación, se pueden observar vacuolas citoplasmáticas más grandes de lo normal, debido a que en una célula con cambios reactivos, en una célula urotelial con cambios reactivos, se pueden seguir observando, se pueden llegar a observar vacuolas, pero no del mismo tamaño que en el caso de la radiación. En este caso se podría describir que las vacuolas pueden ser gigantes. Además de ello, para saber que no nos estamos encontrando con cambios malignos, tenemos que tener en cuenta que la relación núcleo-citoplasma en el caso de la radiación no se altera. La relación núcleo-citoplasma se mantiene. En el caso de la quimioterapia, puede haber hipercromasia, puede haber degeneración del núcleo, puede haber degeneración del citoplasma, hay cariomegalia, hay un aumento de la relación núcleo-citoplasma. En este caso es importante la historia clínica del paciente, obviamente, porque el citotecnólogo no es que va a dar un diagnóstico diciendo que el paciente posee está haciendo posee cambios asociados a radiación o cambios asociados a quimioterapia. No es así. De hecho, como ya lo dije anteriormente, todas estas infecciones y todos estos cambios nombrados se relacionan a los cambios de tipo benigno. En todos estos casos va a ser muy importante la historia clínica del paciente. Además de todos estos cambios mencionados, también se pueden llegar a observar microorganismos como tricomonas y cándida, que ya sabemos que las tricomonas son un parásito, un protozoo, y en el caso de la cándida sabemos que es un hongo, sabemos que se pueden observar esporas, que se pueden observar pseudohifas, y en el caso de las tricomonas sabemos que se observa una especie de parásito con forma piriforme que posee un núcleo excéntrico y puede llegar a observarse el flagelo. Entonces, en el caso de los cambios benignos, lo importante siempre va a ser la historia clínica para establecer criterios claros y para, en algunos casos, no llegar a confundirlos con malignidad. Ok, en la citología urinaria la malignidad se puede dividir entre las patologías que afectan directamente a las células uroteliales y aquellas patologías que afectan a otro tipo celular que se pueden ver en muestras de citología urinaria.
Tenemos las neoplasias uroteliales de bajo grado, que incluyen el papiloma urotelial. Este se define como un crecimiento papilar delicado revestido por un urotelio indistinguible del urotelio normal, porque sus características siguen siendo completamente normales. Estos tumores forman protuberancias en forma de lecho que se derivan de un urotelio engrosado por un proceso hiperplásico, ya sea reactivo o neoplásico. Este último, el neoplásico, es la fuente de los tumores papilares de bajo grado bien diferenciados. Se dice que estas hiperplasias son causadas por factores genéticos. Las características citológicas del papiloma urotelial de bajo grado, o es el papiloma urotelial, son muy indiferenciables en una citología, porque su morfología es prácticamente normal y sin características distinguibles significativas de atipia, ninguna característica típica. La neoplasia urotelial papilar de bajo grado, potencialmente maligno, es un tumor urotelial que se asemeja al papiloma urotelial, pero con las papilas que son formadas por muchas más capas celulares de urotelio. Por lo tanto, tiene un grosor aumentado, mucho más que el del papiloma urotelial. Citológicamente existe una variación mínima o nula de la atipia nuclear, aunque los núcleos pueden estar ligeramente agrandados y alargados en comparación de los normales, pero sus características, ya sea de cromatínicas o bordes nucleares, son normales. Las neoplasias uroteliales papilares de grado 1 o de primer grado, sus células suelen ser pequeñas y el urotelio no invade el estroma. Se tratan mediante escisión local y se caracterizan por ser hojas papilares delgadas que muestran ramificaciones. Su apariencia es ordenada y tienen leve variación en las características arquitectónicas o estructurales. A diferencia del papiloma urotelial, estas pueden presentar leves atipias, pero son reconocibles como una variación de la polaridad y el tamaño, forma nuclear y patrón cromatínico que aún es muy regular, aún es muy benigno, por decirlo de alguna manera. Los criterios citológicos generales de las neoplasias uroteliales de bajo grado son principalmente las agrupaciones papilares. Si estamos hablando de que estas neoplasias histológicamente forman papilas en el epitelio celular urotelial, citológicamente se van a ver estas estructuras tridimensionales papilares que hay que meterles el ojito para observar el grado de atipia. Los núcleos son levemente hipercromáticos. No hay mitosis, es muy poco frecuente que en una lesión, una neoplasia urotelial de bajo grado exista mitosis. El citoplasma es homogéneo y hay una leve irregularidad, pero es muy leve irregularidad en el borde nuclear. Además de que puede haber un aumento de la relación núcleo-citoplasma, pero la cromatina de las células de una neoplasia de bajo grado, la cromatina está completamente regular. Las neoplasias uroteliales de alto grado podemos también dividirlas en dos, porque están las neoplasias papilares, que son las que no progresan a una lesión invasora, y está el carcinoma in situ. El carcinoma in situ es el que normalmente progresa hasta invadir el estroma, que son los que invaden el estroma.
Los tumores papilares de alto grado presentan grandes anomalías celulares. Estas, aparte que están formadas por un epitelio de muchísimas capas, hasta más de 20 capas de células uroteliales, están dispuestas de manera desordenada. No hay una cohesión, una buena polaridad, una buena estructuración de las capas celulares uroteliales, como normalmente en una estructura sin atipia debe estar organizada. Estos tumores muestran anomalías nucleares como hipercromasia, variabilidad en los tamaños nucleares y de la célula, y la actividad mitótica está presente. Las neoplasias papilares se dividen en grado 2 y 3. Los de grado 3 se caracterizan por un epitelio compuesto de células muy atípicas, muy anormales, con tamaños variables, anomalías nucleares. Se reconocen como células cancerosas citológicamente. Y aquí se observa frecuentemente la mitosis. En cambio, las neoplasias de grado 2 aún van conservando esa estructura fundamental de células uroteliales. Muestran un grado variable de maduración epitelial, y las células afectadas con características altamente atípicas pueden estar distribuidas por todo el epitelio o limitarse a pequeñas zonas distribuidas en este. En cuanto al carcinoma in situ, que como mencioné anteriormente es una lesión plana que invade, es la lesión que progresa hasta la invasión. Es una lesión que está compuesta por células del carcinoma de alto grado que citológicamente, a la vista directamente, son altamente malignas. Se reconocen con características altamente malignas. Sus criterios morfológicos son los que ya conocemos con anterioridad. Además de la gran cantidad de pleomorfismo celular que se encuentra. La detección de la maduración del espesor no es algo que se pueda observar acá. Las células están desorganizadas con pérdida de la polaridad, no hay cohesión celular. Las células pueden ser grandes y pleomórficas, el citoplasma es escaso, los núcleos están muy grandes, que ocupan casi el 70% de la célula. La cromatina es gruesa, en ocasiones se pueden observar los núcleos prominentes, y es importante, como mencioné anteriormente, destacar que el carcinoma in situ es el que progresa a un carcinoma invasivo en el sistema urinario. Este va a la invasión de la lámina propia, que se presenta como en formas de bandas anchas, pero también se pueden presentar células individuales que invaden el estroma. Y este es principalmente causado por agentes carcinógenos o genéticos, usualmente heredables. Es muy raro que un carcinoma en urotelio se vaya a presentar por un agente infeccioso, por ejemplo. En los criterios citológicos generales de una lesión de alto grado está el pleomorfismo celular, la anisocitosis, el citoplasma escaso, pálido o también puede ser denso, la mitosis, la elevada relación núcleo-citoplasma, donde el núcleo abarca casi el 70% de la célula. Entre la diferencia citológica de un carcinoma in situ y un carcinoma invasivo se observa no solo por las características celulares que son más aberrantes, sino por el fondo.
En un carcinoma invasivo hay diátesis tumoral de fondo, además que hay presencia de células fusiformes, mientras que en un carcinoma in situ no existe ni la diátesis tumoral de fondo ni las células fusiformes. Ok, aquí terminaría las patologías que afectan directamente a las células uroteliales. Como ya había mencionado anteriormente, no son las únicas patologías que se pueden ver en una citología de orina. Sin embargo, estas patologías que voy a mencionar a partir de ahora se ven sobre todo en lavados, en muestras tomadas por lavados o por BAF también. Es muy raro observar otras neoplasias que no sean de las células uroteliales en muestras tomadas por micción espontánea, puesto que sabemos que la celularidad de una orina de micción espontánea es menor. Otras neoplasias malignas, los tumores de vejiga que no son uroteliales, o sea que no afectan a células uroteliales, son menos frecuentes. Representan aproximadamente menos del 5% de todos los tumores del sistema urinario. Y raramente se pueden detectar por una citología urinaria. El carcinoma de células escamosas generalmente ocurre en adultos mayores de 70 años. Se presentan con hematuria, sangre en la orina, sin dolor, pero con síntomas levemente irritantes. Se asocia con afecciones que conducen con la retención urinaria de lesiones epiteliales, por lesiones epiteliales, como lesiones de médula espinal o pacientes parapléjicos, también el tabaquismo, cálculos y infecciones urinarias bacterianas por largo plazo, etc. El carcinoma escamoso no afecta los elementos uroteliales o glandulares. Estas células tumorales del carcinoma escamoso, de células escamosas, son células grandes, poligonales, las características de las células escamosas que conocemos. Pueden tener citoplasma queratinizado, con bordes nítidos, núcleos hipercromáticos y con marcadas atipias nucleares. También pueden haber células fusiformes o también conocidas como células de renacuajo y perlas córneas. Estas perlas córneas no son tan común verlas, pero pueden observarse. El fondo puede mostrar células fantasmas, que son células anucleadas. También paraqueratosis atípica, necrosis y un fondo inflamatorio y detritus, diátesis tumoral. También pueden observarse células metaplásicas con marcadas atipias nucleares. El adenocarcinoma es bastante común en el tracto urinario. Se desarrolla dentro de la cúpula, sobre todo dentro de la cúpula de la vejiga. Estos pueden clasificarse, pero citológicamente usualmente solo se reporta como adenocarcinoma en el sistema urinario. El adenocarcinoma de vejiga es una neoplasia maligna que usualmente viene derivada de un urotelio metaplásico con una diferenciación glandular, única diferenciación glandular. La celularidad de las muestras citológicas
con adenocarcinoma es variable. Pueden mostrarse grupos de células columnares y células degeneradas en un fondo de necrosis y mucina. Los núcleos son grandes, hipercromáticos, con formas irregulares y núcleos visibles y bastante prominentes. El citoplasma puede estar vacuolado, células en anillo de sello, una vacuola central que desplaza el núcleo hacia la periferia y lo aplasta en formita de media luna. Puede mostrar grupos tridimensionales, como sabemos que en características de adenocarcinoma en otros órganos que se muestran tipo rosetas, y las vacuolas que ya mencioné. Los tumores neuroendocrinos en la vejiga se presentan con diversas características clínicas y patológicas. Estos incluyen el tumor carcinoide y el carcinoma neuroendocrino, que ambos pueden afectar tanto el riñón como la próstata y la vejiga. Su morfología es muy similar a los tumores neuroendocrinos que se pueden presentar en otros tipos de órganos, como en los pulmones, en el tracto gastrointestinal. El carcinoide son muy raros y tienen prácticamente menos de 20 casos documentados en la literatura. Es un carcinoma de células pequeñas con el carcinoma